¿Sí? ¿No? Las tomas, cuando vos le explicás a un colega del exterior, yo hablo mucho con colegas españoles, que hay todos los días tomas de colegios y le explicás los motivos, te dicen, no, pues se me está jodiendo. No, no, te juro. Porque las tomas son lo último. A ver, las tomas es cuando hay una dictadura, ¿viste? Bueno, vamos a tomar el colegio. No sé, quería meter dos cositas, si no les importa. No, por escuchamos atentamente. Programón, por favor. Y arranco ya. Dale, si no les parece querido. mal. Sí. Buen programa. Lo que sí, por favor, si van a hacer ruido, un ruido importante, Sí, sí. ¿viste? Así es todo parejo. No murmullo. Bueno. Atención, semana clave para el futuro. De Cristina, de Devido, de Vudú, de Moyano, de José López y de Scioli. Ayer domingo, en la cornisa, discutimos en buenos términos, porque discutir no es pelearse, con nuestro colega Luis Novarecio, compañero también de Eduardo Feynman en Radio La Red. ¿Sobre qué discutimos? Impresiones sobre cuál es el mejor periodismo que se puede hacer hoy en la Argentina. Luis insiste con que hay que informar primero sobre el presente y las decisiones que toma este gobierno. Decisiones que en un ratito vamos a charlar con Martín Tetaz. Ahí está Martín Tetaz. Hola Martín, buenas noches. Ahora le pone el micrófono. Por ejemplo, el alza del precio del dólar, la devaluación, cómo se sale de esto. Hay novedades, ¿eh? Parece que en el mundo las acciones de las empresas argentinas subieron. Y los argumentos de Luis Novarecio son muy atendibles. Hace más de 2 años y medio que Macri es presidente y muchas de las cosas que están pasando ahora tienen que ver, como lo admitió hoy en Tucumán, con errores de la propia gestión. Con errores de su propia gestión. Yo comparto esta mirada de Luis y de muchos otros periodistas, pero creo que hay que complementarla con otra. No correrla, complementarla con otra. La mirada de quienes tenemos, los que creemos que no se pueden abandonar los nuevos detalles de las innumerables causas de corrupción que involucran a Cristina y a sus más altos exfuncionarios. Vos no sabés la cantidad de novedades que hay. Y estoy hablando de figuras muy relevantes y con mucho poder, como Hugo Moyano y Daniel Scioli. Bueno, mira, hay 2 motivos muy poderosos para hacerlos, pero muy poderosos. Están por encima de la grieta. 1, todos los días se producen novedades y ocultarlas, ignorarlas o callarlas sería dejar de hacer buen periodismo. Yo ahora estoy yendo poco por Comodoro Pi, pero voy a volver a ir, a partir de esta semana. Nos vemos. No, yo creo que hay que... A ver, hay que mover el avispero, ¿viste? Por si alguno se queda un poquito dormido. Alguna o alguno, o algune. ¿Algune se dice? Bueno. Sí. Por eso, estos 4 días. Segundo motivo. No quiero vivir en un país donde Cristina, pero con datos en la mano, te lo dije y te lo repito, ya debería estar presa, con dirigentes como Cristina, que ya debería estar presa, siga usando el Senado como una guarida y a los fueros como herramientas para no ser detenida. Tampoco quiero seguir viviendo en un país, porque ya estoy grande, donde los sindicalistas, en vez de defender los derechos de los trabajadores, o peor, simulando que defienden los derechos de los trabajadores, se hacen multimillonarios y se la pasan apretando gente y extorsionando a empresarios que le tienen pánico. Pánico le tienen, cuando no son cómplices. A propósito de novedades, esta semana va a ser clave, porque se van a producir una serie de novedades de alto impacto sobre la situación procesal de Cristina, de Vudú, de Devido, de Moyano, de José López y de Daniel Scioli, entre otros. Esto no es un deseo ni una opinión. Sucede, muchachos. Periodistas
afines al kirchnerismo o al filo-kirchnerismo. Lo que se hacen los distraídos, pero siguen jugando su partidito por abajo. Son datos, sucedes. Es información. Primero, antes de que termine la semana, ustedes me corrigen porque ustedes tienen todo el cronograma, ¿no? Lucía, sí. Hugo y Facundo. Antes de que termine la semana, el gobierno tiene que responder una demanda de Silvina Martínez, que la anticipó acá en 4 días, asesora de Margarita Stolbizer, para terminar con el privilegio de los fueros que protegen a Cristina y al expresidente Carlos Menem. Ustedes lo recordarán. Silvina lo anticipó en 4 días. Lo que hizo Martínez fue pedir no toda la lunación de la ley completa de fueros, que es una ley viejísima, sino solo los artículos que son mal utilizados por algunos senadores para no comparecer ante la justicia y evitar ir presos. ¿Se entiende lo que queremos decir? Solo esos artículos. El Estado, el gobierno, le tiene que responder. Y tiene 4 días como límite para hacerlo. Si están escuchando o están viendo, apúrense, ¿eh? Segundo dato. En el transcurso de la semana, el Tribunal Oral Federal número 2, cuando Lucía hable le va a decir el TOF, Tribunal Oral Federal número 2, va a anunciar que podría iniciar el juicio oral por la administración fraudulenta de dinero de la obra pública de vialidad a principios de noviembre, que se podría iniciar ese juicio a principios de noviembre. Cristina, que ya está procesada, podría ser condenada como una jefa de una organización criminal, una asociación ilícita, destinada a girar fondos, ya los calcularon, por casi 2.000 millones de dólares, 1.900 y pico de millones de dólares. Fondos que luego habrían sido devueltos a la familia Kirchner a través de operaciones ilegales, tanto de parte de Lázaro Báez como de parte de Cristóbal López. El fiscal del juicio, Diego Luciani, se llama, pidió 90 testigos. 90, ¿no? Sí, un poquito más de 90, pero los más importantes están entre ese número. Bueno, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Javier Iguacel, ex número 1 de Vialidad, ahora en la Secretaría, ahora en el Ministerio de Energía. El titular de la Inspección General de Justicia, Sergio Brodsky, entre otros. Pero la Oficina Anticorrupción pidió casi a los mismos testigos, más periodistas como Jorge Lanata y otro testigo clave como es Leonardo Fariña. Cristina, a su vez, reclamó que citen al primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra. Ángelo es, ¿no? Sí, Ángelo Calcaterra. Y otros empresarios también, Carlos Wagner, Sebastián Eskenazi. ¿Por qué? Quiere probar, Cristina, que ellos recibían tanto más obra pública que Báez. O que todos recibían. Pero va a ser para alquilar los balcones ese juicio. Tercer punto. Este miércoles, o sea, pasado mañana, va a declarar por primera vez en uno de los juicios más importantes de la Argentina, el juicio por la tragedia de Once que provocó 53 muertos. Lo que provoca la corrupción mata, de verdad, nada más y nada menos que Julio De Vido. ¿Sabés que De Vido está preso? No por este caso, sino por el caso de yacimientos carboníferos fiscales. Está acusado, en el caso de la tragedia de Once, de estrago culposo agravado de muerte. ¿Qué significa estrago culposo agravado de muerte? Lo que la Cámara de Casación determinó es que Julio De Vido tenía que ser juzgado en un juicio oral y público por ser responsable, por no haber controlado los fondos que debían ir a la inversión, en este caso, de toda la red ferroviaria que terminó causando la muerte de todas estas personas. Sigo. Va a declarar por videoconferencia. ¿Desde dónde? Desde el establecimiento penitenciario de Marcos Paz. El 31 de julio, faltan 20 y pico de días, se inician los alegatos finales de este juicio. A fines de agosto, el Tribunal Oral Federal va a dictar sentencia. Hay que estar muy atentos. Cuarto punto. Este jueves se va a conocer la sentencia del Tribunal Federal número 4 contra el ex vicepresidente Amado Boudou, su socio, José María Núñez Carmona, el ex dueño de Chicone, Nicolás Chicone, el ex alto funcionario de la FIP,
Resnick Brenner. Y mañana, ¿sabés por qué, no? Se quisieron afanar la Casa de la Moneda, la Casa de Imprimir y Billetes. Era como la Casa de Papel, pero con un afano institucional, digamos. Si viste la miniserie. Los acusados van a poder decir las palabras finales antes de la condena. Vudú, si los datos no están equivocados, está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Desfilaron en ese juicio 80 testigos. La gran pregunta de la semana, te diría, es: ¿Vudú puede quedar el mismo jueves preso? Te lo va a responder dentro de un ratito Lucía Salinas, en su anticipo, en su adelanto. Pero también este jueves, a las 12:30 del mediodía, se sabrá, mirá cuánta información que hay, actual, de cosas que pasaron hace mucho, pero actual. Si la Unidad de Información Financiera, la UIF, la que investiga lavado, podrá ser querellante en la causa en la que el exsecretario de Obras Públicas, José López, te lo sigo recordando, asumió desde el primer día que asumió Néstor Kirchner y se fue con el último día de mandato de Cristina. El hombre de los bolsos, En esa causa está procesado por enriquecimiento ilícito. ¿Qué quiere la UIF? Que lo procesen además por lavado de dinero, lo que agravaría su condena. Y después están los demás, ¿no? Los kirchneristas satélites. Los amigos de la última hora. Porque están peleados, ¿no? Se dijeron de todo. Bueno, no importa. Moyano. Moyano también va a tener una semana difícil. Una de las causas que involucra a su sindicato, la de la mafia de los medicamentos, ¿te acordás que te la detallamos acá con Hugo Machiavelli? Va a ser elevada a juicio oral por el juez federal Claudio Bonadío. Por otra parte, otra causa, que creo que es un desprendimiento de la primera y segunda son. Claro, ¿no? son como dos etapas de la misma investigación. La primera tenía que ver con los medicamentos, los troqueles truchos. Y la segunda por una ampliación de Ocaña, en donde se pide que investigue la obra social y particularmente la obra social de Moyano. Bueno, escucha, quizá esta misma semana o la otra van a culminar las pericias contables sobre las empresas de la mujer de Hugo Moyano, Liliana Zulet, uno de los hijos de ella y dos de los hijos del líder camionero. Huguito, le dicen a uno porque es el chiquito, y Pablo. A Pablo no le dicen Pablito porque es grande. Bueno, si encuentran las pruebas, los podrían procesar por administración fraudulenta y lavado de dinero de la obra social. Es un presunto delito que se conoce como contratación predilecta incompatible. Es decir, Moyano contrataba a su mujer para darle servicios al sindicato y le pagaba a su mujer. Un poco raro, ¿no? También aquí el que debe decidir es el juez Bonadío. Pero no es la única causa que está preocupando a la familia Moyano, porque también se están terminando las pericias para determinar la responsabilidad de Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita en la que está preso Bebote Álvarez y el vicepresidente independiente, Noray Nakis. Ahí Pablo está comprometido, según nos dicen nuestras fuentes. Y después viene el ex vicepresidente Daniel Scioli, que yo le recomendaría, con todo respeto, en vez de mandar a medirse para comprobar si puede competir como candidato a presidente, debería estar muy atento a la investigación sobre los vuelos privados y el uso de los aviones pagados con dinero público de la provincia de Buenos Aires, que forman parte de la mega denuncia que presentó Elisa Carrió en su momento sobre las cajas negras de la provincia. Mientras te adelanto todos estos datos sensibles y te recuerdo asuntos que hasta nosotros se nos habían ido de la memoria, se me ocurrió otro buen motivo para seguir informándote sobre estas causas de corrupción. Estas y las que pueda cometer este gobierno. Es para no darle a ningún fiscal y a ningún juez la oportunidad de cajonearlas, patearlas para dentro de 10, 15 años, como en varios casos en los que está involucrado un senador nacional que tendría que estar preso, echado por sus propios colegas, el expresidente Carlos Menem. Enseguida me voy a ir a hablar con Marcelo Birmacher. Marcelo,
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar de la marcha de hoy, de los actores y artistas que planteaban la idea de... ¿Cuál era la consigna de la marcha, chicos? No al FMI. Después de la patria... La patria no se rinde. La patria no se rinde. Es como La una versión patria que antes mejorada. estaba en peligro, ahora no se rinde. ¿Por qué te reís, Marcelo? Porque tanto la patria está en peligro como la patria no se rinde me hace acordar a Rubén Císcaro. La patria no es culpable del hambre y la miseria. Los culpables son el Fondo Monetario Internacional, etcétera, para votar a Luder y dejar a los militares libres. Por suerte perdieron, pues si no la patria se hubiera rendido. Con la autoamnistía para Videla que planteaba Luder y Cristina y todos los secuaces, ahí sí la patria hubiera estado... No sé si la patria, la Constitución hubiera estado en peligro, seguro. Ahora lo hablamos. ¿Y hacia dónde va la economía? ¿El dólar? ¿Lo tienen controlado? Porque, mira, dentro y fuera del gobierno dicen que si no controlan el dólar, no se pueden empezar a discutir por el acuerdo, el no acuerdo, la patria, el Fondo Monetario. ¿Hacia dónde está yendo en estas horas la economía, Martín? Mira, Luis, siempre que el balance de pago se ajusta, siempre que se acaban los dólares, para decirlo en criollo, y entonces ya como se acaban los dólares, el precio viejo ya no corre y hay que poner un precio nuevo, siempre que pasa eso hay tormenta y siempre eventualmente alcanza un valor de equilibrio en el cual se estabiliza. La peor crisis de todas fue la crisis del 2002. Un escándalo, se fue de 1 a 4, sería como si hoy se fuera a 80 pesos. Eso pasó en 5 o 6 meses. Y después para octubre de ese mismo año la economía ya se había estabilizado y el dólar empezaba a bajar y a normalizarse. Al gobierno cuando salió del cepo se le desordenó un poco en abril. Desde abril lo empezó a ordenar también. En general siempre el dólar, cuando se desacomoda la economía, tarda un poco en encontrar su punto de equilibrio. Puede tardar un mes más, un mes menos. Yo creo que todavía le falta un consenso político importante al gobierno en el Congreso respecto al presupuesto para despejar toda incertidumbre respecto al dólar, pero mal que bien, digamos, si no lo alcanzó ahora, lo alcanzará el mes que viene. Es decir, la discusión acá me parece más importante es cómo sigue la cosa después. Si una vez que el dólar queda en un dólar relativamente alto, cómo se acomoda la economía a ese nuevo escenario, qué impacto finalmente termina teniendo en los salarios, qué impacto termina teniendo en la inflación, qué impacto termina teniendo en la actividad, y por lo tanto si esto con un poco más de esfuerzo o menos de esfuerzo va camino a ordenarse y a estabilizarse el año que viene y a cumplir con las metas del fondo, o si no lo puede hacer, ¿no? Ahora vamos a charlar largo y tendido con los dos, ¿eh? Quiero hacer las presentaciones de algunas causas que tenemos, que anticipamos en la editorial, pero te puedo hacer una pregunta que es un poco frívola. Este fin de semana por la zona de Palermo, Recoleta y Belgrano, estaban los restaurantes llenos. Y aparentemente el turismo interno de este fin de semana largo está teniendo un pico muy importante. ¿No tiene ninguna importancia en la economía real, sí o no? Sí tiene importancia, no sabemos todavía qué parte del impacto es, bien podría ser, hay múltiples candidatos, podría ser el efecto aguinaldo, hay gente con más plata en el bolsillo, podría ser el efecto de un dólar más caro, esa gente que antes por ahí se escapaba a Chile en fin de semana, aprovechaba para irse a Uruguay o eventualmente una escapadita a Brasil y que ahora no la puede hacer y entonces lo ves con más presencia en los centros turísticos locales, es una oportunidad también. Ahora también hay que ver hasta qué punto están los centros turísticos argentinos a la altura de las consecuencias. No sea cosa que venga este verano de vuelta y otra vez te quieran dar un servicio turístico de pésima calidad y arrancarte la cabeza sabiendo que con un dólar de 28 no te puedes ir a ningún lado afuera, ¿no? Después la seguimos. Muy interesante lo que dice Martín, como siempre. Muy interesante también lo que dice Marcelo Birmacher. ¿Cómo va la novela? Bueno, se defiende. Alguien la está leyendo, la gente me comenta, los comentarios fueron muy buenos. Mostrala, levántala. Sí. Esperando al Mesías. Precisamente trata de los años 70 y pareciera cuando uno mira esta marcha que las cosas no cambiaron mucho. Viste que... se siguen repitiendo insensateces y simbolizando a la patria en una facción en este momento minoritaria, porque si algo pudiera representar la patria es la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo votó Macri. Yo diría, y que en la novela, aunque se refiere a los montoneros, pero el kirchnerismo hizo de los montoneros algo de sus héroes, porque festejaban el Día del Montonero, etc. Pero yo traduciría a la patria por kirchnerismo. El kirchnerismo está en peligro, es cierto, y el kirchnerismo no se rinde. Eso es lo que quieren decir, eso es lo que representan hoy en la plaza. En la novela se habla del año 73, cuando los montoneros también creían representar al país, mientras el propio Perón
al que había votado la mayor parte del pueblo, los estaba masacrando. Algunas de las cosas se siguen manteniendo en la realidad contemporánea. Ahora la seguimos. La novela se llama No esperando al Mesías, sino Rescatando al Mesías. El rescate del Mesías. El rescate del Mesías. Enseguida vamos a hablar. Muy interesante también la novela. Bueno, atención. Que lo que va a mostrar Hugo Machiavelli es parte de la vieja Argentina que se sigue manifestando. ¿Te acordás de la Salada? ¿Te acordás de Guillermo Moreno? ¿Te acordás de la presidenta en Angola diciendo estos son los nuevos negocios de la Argentina? Y llevaba, entre otros, al señor Jorge Castillo, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy Jorge Castillo está preso después de recibir a balazos desde su casa, creo que también eran la gente del grupo Gero, ¿no? Sí, bueno, claro, porque se defendió de esa manera. Pero miren cómo está evolucionando la causa, porque habla un arrepentido desde el corazón de los negocios de la Salada. Adelante, Hugo. Se llama Hipólito López, es el primer arrepentido de la causa llamada de la Salada. Allí aparece Jorge Castillo, mencionado por López. López se lo conoce como Yayo. Es el líder de los chaqueños. ¿Sabés quiénes son? Es una banda mixta de Barrabravas de River y de otros clubes que aprovechaban los millones que se recaudaban por afuera de la Salada, por afuera del predio, de manera extorsiva, robándole a la gente que iba a esos lugares y actuando, por supuesto, en una grave asociación ilícita. Ahí está cuando lo detienen. Este hombre se arrepintió y aparece en una nueva figura penal en la provincia de Buenos Aires, muy importante, puede obtener un beneficio en su pena, si es condenado, a la mitad de su pena, pero con todo detalle que vamos a ver de adentro del expediente. Luis, si te parece. A ver, primero, antes de mostrar los detalles, en un segundito, ¿el arrepentido de la provincia de Buenos Aires es similar a un arrepentido como Fariña, no? No, es distinto, pero se parece. ¿En qué sentido? Pero tiene beneficios procesales. Sí, puede llegar a la mitad de la pena. Por ejemplo, una asociación ilícita tiene una mínima de 5 años, él pudiese obtener una mínima de 2 años y medio, con lo cual importante. Es importantísimo. Bueno, y valioso. Lo que dijo, yo estuve mirando el expediente de Ojito, es importantísimo. Sí, es importante primero porque señala Castillo que siempre dijo que él no tenía nada que ver con las extorsiones en la calle y demás. Vamos a ver cómo lo señala. Vamos a contar parte del sistema de recaudación y un detalle que no podemos perdernos. Mira, yo hablaba con Jorge Castillo, él me mandaba al Ticara y Escuadi a cobrar. Y le dábamos la mitad, 50 y 50. Cosas muy puntuales. Es decir, él era un cobrador, él manejaba al crimen organizado, un grupo de personas que actuaban a orden de él, y iba 50 y 50 con Jorge Castillo. Esta es parte de la declaración. Segunda parte que marcamos entre tantas, obviamente, oficios judiciales. Preguntado qué pasaba si el puestero no pagaba, él dice, contesta que se le levantaba la ropa y si no se le mostraba un fierro, una pistola o una 38. Simpático los muchachos, claro, ¿no? Es decir, vos no pagás, legal. Mirá, acá tenés. Sí, y así le mostraban cómo funcionaba este sistema extorsivo. Tercera hoja del expediente que marcamos. Algunos párrafos para ser bien puntuales en esto. Cobramos los puesteros, le cobrábamos a 300 pesos por día. ¿Cuánto se le cobraba la llave? 3.500 pesos, había unos 1.240 pesos. Se habla más o menos de 400 millones de pesos semanales, esto multiplicado por varias, obviamente, calles de alrededor de la Salada y por muchas personas que actuaban, da una cifra multimillonaria. Vemos una hoja más, por favor. Mirá este detalle. A ver. Claro, le pregunta por parte de cómo funcionaba la Salada, él dice, no lo veía siempre a Castillo, esto no está marcado, pero él tenía reunión con mucha gente. Iban políticos, dice. ¿Un tal? Un tal Moreno vino una vez. ¿Dice ahí? Moreno. Desconociendo para qué fue, pero Moreno. Ahora, ¿para qué un tal Moreno? Que era muy Guillermo Moreno. Bueno, nosotros consultamos otras fuentes judiciales, al expediente, vamos, chequeamos antecedentes. Perdón, Moreno, no quiero hacer chiste. Era el mismo que estuvo ayer, ¿no? En el programa de Mauro junto con... creo que sí. Yo vi unos festejos porque parecía que Lula salía en libertad y salió Segre y los festejos dijeron, ya está en libertad. Segre dijo, no, parece que no sale. Y se quedaron así, pero bueno, no importa, te estoy pensando en Pero cosas. a ver, vos decís, esto que está mencionado por un arrepentido, ¿puede tener asidero en la realidad? Y claro que sí, porque Moreno, no te olvides, que fue el que llevó a Castillo a la comitiva a Angola. Y además Moreno, y ahí seguramente hay algún recorte, dice que Castillo era su amigo y que no es ningún delincuente. Ahora, ¿sabes cuántas personas hay en la causa? 78 de personas detenidas. Es que es una explosión, esa causa es una... Tremendo.
demuestra un estado paralelo en un importante sector del conurbano morerense como el Loma de Zamora y sus alrededores. En su momento nosotros hicimos una investigación sobre la Salada, que era la Salada por dentro, ¿no? Y cómo se movía realmente. Ahí aparece de todo. Mirá una pincelada, no te lo pierdas. La Salada tiene una superficie de 20 hectáreas. Está ubicada en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, a la vera del riachuelo. Allí funcionan 3 ferias. La más grande es Urcupiña, administrada por Quique Antequera, autodenominado fundador de este grupo de ferias. ¿Miedo, Quique, que ahora vengan por usted? No, miedo no, yo sé lo que estoy, sé lo que pago de impuestos, que te puede haber un coletazo y aprovechar las partes políticas y todo lo demás. La más pequeña es la Feria Ocean, cooperativa actualmente intervenida por el INAES, el ente que regula este tipo de asociaciones sociales. Este predio pertenece a Punta Mogote y es administrado por el rey de la Salada, Jorge Castillo. Jorge Castillo, Adrián Castillo, ¿qué rol jugaban? Jorge Castillo es lo más grande que hay acá en la feria, amigo. Gracias a él laburamos todo, vivimos todo y mantenemos nuestra familia. ¿Qué pasó acá? Está todo marcado. Esta línea la hizo Jorge Castillo. ¿Ah, sí? Sí, porque los puestos de acá para acá eran de los carreros. Y de acá para allá es de Jorge. ¿Por qué gritan acá? Y porque ellos son trabajan para los hermanos de Jorge y el sobrino de Jorge. Ah. Y esto es de Jorge, esto es de Hugo y esto es de Jorge. Entonces ellos defienden a su jefe. Jorge Castillo está preso, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. Se cree que manejaba parte del negocio de los puestos ilegales. Estos puestos precarios se ubican en las calles que rodean a los grandes predios, Tilcara, Escadi y el Camino de la Ribera. El rey de la Salada tiene otros competidores en los puestos callejeros, su hermano Hugo y su sobrino Adrián, quienes también fueron detenidos. No se hablan entre ellos, pero en estas calles, noche a noche, los Castillos, de acuerdo a la investigación judicial, se repartían la millonaria recaudación de los 7.000 puestos ilegales. Para tener ese poder, necesitan connivencia policial y grupos de choque conformados por barrabravas y otras personas de frondoso prontuario que se encargan de recaudar y cobrar peaje sobre los puentes del riachuelo. Y ahora Castillo parece que produce cerveza en la cárcel, ¿no? Sí, ahora se quiere reivindicar. Él sigue diciendo que no tiene nada que ver con esta organización. Recordemos, dentro de la banda de los Castillos, 50 detenidos. Quique Antequera, el hombre que tampoco decía tener nada que ver, tiene 20 detenidos. La verdad, una gran investigación en este caso, coordinada por el fiscal Escalea de Loma de Zamora. Bueno, y vamos a seguir avanzando sobre esos casos. Nosotros los casos no los abandonamos. Y hablando de no abandonar los casos, avanza la Super Semana Judicial K. Lucía Salinas, no sé si te saludé oficialmente, buenas noches, ¿de qué se trata? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Una semana clave para varios exfuncionarios kirchneristas que están en etapa de juicio oral y público y muchos de ellos comienzan a transitar su instancia final y se van a empezar a conocer decisiones claves. Empezamos mañana, martes. ¿Qué va a suceder en el juicio por la compra de la ex calcográfica Chicone? Comienzan las palabras finales. Todos los acusados en este juicio van a poder expresarse ante el Tribunal Oral Federal 4, van a poder decir lo último antes de conocerse la sentencia definitiva. El miércoles es el turno de Julio De Vido. Por primera vez desde que empezó el juicio por la tragedia de Once, pidió declarar en esta causa. Cuando inició el juicio se negó a la indagatoria, pero después de que finalizó la extensa lista de testigos, pidió la ampliación. Mañana, el miércoles, va a declarar por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz y el 31 de julio comienzan los alegatos finales. Para comienzos de septiembre, fines de agosto, vamos a conocer la decisión del tribunal si lo encuentra culpable o no de estrago culposo agravado por muerte. Tercera causa. El día jueves 12 de julio... comienza temprano las palabras finales también de Alejandro Van der Broele en el caso Chicone. Va a haber un cuarto intermedio y durante la tarde se va a conocer la sentencia final para Amado Boudou. Esperemos un segundito. ¿Puede ir preso Amado Boudou, sí o no? O sea, le leen la sentencia y lo pueden llevar directamente a la cárcel.
Hay tres posibilidades. La primera de ellas es que el Tribunal Oral Federal 4 lo encuentre culpable, lo condene con la pena máxima, que son 6 años, y haga lugar al pedido de la Unidad de Información Financiera, que es querellante, que solicitó una prisión inmediata tras la lectura de la sentencia. La segunda opción es que lo encuentren culpable, que lo condenen, pero no con la máxima, con 5 años y medio, y eso no implicaría que quede detenido. ¿Hay algo más? Sí, ese mismo jueves va a haber novedades para José López, acusado en un juicio por enriquecimiento ilícito. Se va a conocer si el Tribunal Oral Federal 1 va a permitir a la UIF como querellante en esta causa, y si eso sucede podrían acusarlo de lavado de activos y en el momento de la condena se puede agravar su situación. Un minutito de Amado Vudú ayer con Mauro Viale por América. Son todas operaciones alrededor de algo donde no hay pruebas, y no hay pruebas porque no es cierto lo que se dice. No es cierto que yo me quedé con el 70% de Chicones, ni por mí, ni a través de personas allegadas a mí. Y ha sucedido el juicio, 6 años dando vuelta con esto, y realmente no hay pruebas. Repito, no hay pruebas porque no es verdad lo que se dice, pero lo que está claro es que el gobierno influencia sobre el sistema de justicia ya desembosadamente, ¿no? ¿Crees que te puede meter preso el jueves? ¿Existe la posibilidad? La posibilidad, ¿no te yo estuve importa preso mucho? ya. Por eso Así te que digo. La posibilidad existe. ¿Existe? Lo impresionante de esto es que va a quedar más en claro que es una cuestión política y no es una cuestión que ni siquiera tiene que ver con la administración de leyes. Ya no hablemos de justicia, con la administración de leyes. Y viste, esto de la carrera de algunos jueces que están buscando dónde ubicarse o cómo colocarse, de hacerle favores al gobierno. Desembosadamente el gobierno lo dice a través del House Organ, que es el diario La Nación. Así que bueno, esto es lo que estamos viviendo. Otra causa más, el jueves es día clave. Atención porque dentro de un ratito nada más, Facundo Pastor te va a presentar este tema. Denunció a un sindicalista y después de denunciarlo apareció muerto en Quilmes. Pero dentro de un ratito eso, por favor, porque ahora quiero que Hugo Machiavelli, para seguir la línea cronológica de las causas judiciales vinculadas con sindicalistas, me explique cómo está la causa de asociación ilícita en Independiente, las pericias que involucran a Pablo Moyano. Dale, Hugo. Mira, Luis, están periciando en este momento la empresa que producía las entradas y los carnés de socios para Independiente. Recordemos que ahí se investiga no solo a esa empresa, sino además las conexiones que había en una organización que tenía, por un lado, un brazo armado de Barra Bravas, recordemos, comandado por Bebote Álvarez, allí aparecía el ruso Petrov, entre otros. Y del otro lado la dirigencia, el vicepresidente de Independiente Norainakis también está detenido. Ahora, ¿cómo se conectaba una dirigencia con los Barra Bravas? Para robar en la calle, robar con las entradas, y por otro lado para estafar al club, de manera también millonaria. Bueno, a partir de esas pericias se puede saber si Pablo Moyano es o no responsable de coordinar ese equipo, y de esa manera está muy complicado, atención, en una investigación también que se lleva adelante en Loma de Zamora. Y que tiene derivaciones, por supuesto, en lavado de dinero a través de la investigación que lleva el juez Federal Armela. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta a los Moyanos, porque yo estoy muy seguro que no están metidos en nada. ¿Están muy cerca de los jueces ustedes? Digo, además de sus abogados, ¿los llaman? ¿Tratan de llegar y acercarse? Porque nosotros, como periodistas, vamos a estar muy, pero muy atentos a eso. Y hablando de eso, Claudio Bonadío también tiene que decidir sobre causas que involucran a el sindicato de camioneros, con los medicamentos truchos y con la administración fraudulenta de la obra social. Dale, Hugo. Claro, es una causa, Luis, que se inició en 2006. Vos recordás, laboratorios que le cobraban a las obras sociales o manejaban un negocio, en realidad para cobrar al Estado a través de troqueles truchos y medicamentos a los que se estafaban a pacientes especialmente oncológicos y con HIV. Esa estafa millonaria tocaba al sindicato de camioneros. Pero ¿qué pasó? En esa primera etapa 5 personas van a juicio oral. Ocaña en 2011 pidió que se investigue particularmente la obra social de camioneros. Y a partir de ahí empezaron las pericias que en este momento están llevando adelante para saber por qué la mujer de Moyano tenía las empresas que gerenciaban la obra social que particularmente fue vaciada. Y cuál es el patrimonio de cada uno de los miembros
de la familia Moyano para saber si hubo una administración fraudulenta y un posible lavado de activos. Super semana judicial K y con los amigos también de K, más allá de la marcha que hicieron hoy, de la que ahora vamos a hablar dentro de un ratito. Denunció a un sindicalista de la UOM en Quilmes y lo mataron. Facundo Pastor, buenas noches oficialmente. Te digo, ¿Cómo dale. te va, Luis? Buenas noches. Son esas historias, vos decías recién, nosotros acá continuamos y seguimos y le damos seguimiento a los casos. Esta es una historia que seguramente en un par de meses la vamos a seguir y nos vamos a acordar y vamos a seguir teniendo dudas y va a haber un enigma, va a haber un misterio detrás de un suicidio, pongámoslo por ahora, entre comillas. La historia comienza de esta manera. Comienza el fin de semana cuando una persona aparece muerta en su casa. ¿Quién es esa persona? Patricio Edgar Vitale, un funcionario de fiscalización del municipio de Quilmes. Pero él no es tan importante, o no era tan importante, lo era su excuñado, Juan Carlos Chumén, tesorero de la UOM de Quilmes. Un hombre, Luis, al que muchos lo señalan y le ponen justamente el mote del Balcedo del Sur, el Balcedo quilmeños. Este hombre que aparece asesinado, o mejor dicho, suicidado, vamos a ponerlo en estos términos, aparece de esta manera. Yo te pido, Luis, que prestes atención al mecanismo con el que aparece muerto, por favor, porque verdaderamente, vos que estás con Marcelo allí, es de una ficción esto. Fíjate qué es lo que dice la autopsia. ¿Cómo aparece el cuerpo de este hombre? Aparece acostado con la cabeza cubierta por una bolsa negra de residuos y toda esa bolsa negra con la cabeza del sindicalista, del denunciante, conectada a una manguera con nitrógeno. Te lo repito, Luis, perdón. esto... Sí, a ver, esto... ¿Y eso por qué? Esto está sacado directamente del acta policial. De esta manera aparece un hombre en una casa en Quilmes. Su hijo estaba en, digamos, 2 cuartos de diferencia con este hombre. Escucha algunos movimientos raros. Lo encuentra su padre en esta circunstancia, repito. Pero a ver, Sí. ¿alguien me puede explicar? No sé, por ahí vos no me lo puedes explicar. ¿Por qué tenía una manguera de nitrógeno? No está claro, se ve que fue el mecanismo con el que decidió quitarse la vida. Si es que se quitó la vida, la causa todavía está investigándose. ¿Cómo está siendo caratulada la causa? Por ahora se está investigando, averiguación de muerte, pero lo importante es saber el contexto de esta muerte. Repito, en Quilmes aparece un hombre que supuestamente decidió quitarse la vida, con su cabeza tapada, un tubo de nitrógeno con una manguera, lo encuentra su hijo. Todo parece indicar que se trata de un suicidio. ¿Y Todo a quién parece... denunció? Bueno, Facundo denunció a este hombre, fíjate, Luis, al Balcedo de Quilmes. Así lo llaman, al hombre que manejaba la plata, el tesorero de la Sí, UOM. eso, Juan vos- Carlos Chumén. Digo, es una persona importante, ¿no? Sí, Porque sí, quizá claro. uno no es conocido para el gran público, pero es importante, es relevante. No es conocido para el gran público, pero es un hombre importante. Estamos hablando de una causa muy grande de presunto enriquecimiento ilícito dentro de la UOM, y este es el recorte a Quilmes, a la zona sur. Ahora te voy a mostrar la causa y el expediente. Este hombre que está brindando con champagne es Juan Carlos Chumén, secretario administrativo de la UOM Quilmes, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales. Mirá, este es el expediente, Luis. Lleva la firma de Lelita Carrió, porque es la que lo presenta. Carrió Elisa María, diputada nacional. Bueno, lleva ahí, y ahí lo que vas a ver dentro del expediente es que se está tratando de saber, ahí tenés el nombre de Mónica Frade y de Carrió. Frade es una asesora legal de Carrió. De Quilmes, de la zona sur. Y ahí lo que aparece Juan Carlos Chumén, que no es el único, o Chumén, que no es el único que está siendo investigado. Y aparece más abajo el delito, malversación, sustracción de fondos públicos, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito. Todo alrededor del sindicato de la UOM, los metalúrgicos de la UOM. También se investiga a su esposa, Marta Román. Cierro con esto. Se está tratando de saber, Luis, una reconstrucción de su evolución patrimonial del año 2007. Dicen que el hombre vivía en San Francisco Solano y que de un momento para otro, a partir del 2012, pasó a vivir en lugares de lujo. Se le pide a la IGJ saber en cuántas empresas o cuántas sociedades figura su nombre. Y por último, a Migraciones, quieren saber la evolución de los viajes que hizo. Este es el denunciado. Un hombre que iba a convertirse en testigo clave de esa denuncia, apareció muerto. Qué mal le hacen a la democracia, a los laburantes, los sindicalistas multimillonarios que se pasan apretando a gente y a empresarios. Pero hablando de gente y multitudes,
¿Me mostrás el clip de la marcha de hoy, de los actores y de los artistas, con mucho apoyo político del kirchnerismo? Libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Rompamos las cadenas del brutal endeudamiento que nos condena a generaciones y generaciones de argentinos a seguir pagando el negocio de unos pocos. Compañeros y compañeras, la deuda externa contraída por el presidente Mauricio Macri es ilegal y es ilegítima, es inconstitucional. Rompamos las cadenas que nos pretenden imponer los patrones, que alientan desde el gobierno una reforma laboral que intenta retroceder 100 años en los derechos conquistados por todas las trabajadoras y los trabajadores. Una vez más, para decirle no a las políticas económicas que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional siguen desangrando al país, destruyendo el tejido social, destruyendo el tejido de la producción y que obviamente responden a una construcción político-económico-social que ya la hemos vivido, por lo menos yo, desde la aparición de Martínez de Oz en la política económica argentina. Estamos festejando nuestra fiesta patria juntos, reclamando porque no estamos de acuerdo con que nuestro país nuevamente se vuelva a endeudar de esta manera a generaciones y generaciones. Bueno, hay un poco de economía y un poco de cultura. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? A mí me hace pensar en cuando llegó la crisis del 2001 y los que tomaron la batuta, empezando por Duhalde, que ese momento preciso lo administró muy bien, se hizo cargo de una situación crítica, pero que no puso sobre la mesa el hecho de que él había participado como vicepresidente del gobierno de Menem y había tenido incluso responsabilidad en la caída de la Rúa. Y el elenco que lo acompañaba, que después fue el kirchnerismo, cuando hacían el diagnóstico de la situación, le echaban la culpa al menemismo, del cual ellos habían participado, y a los 2 años de la alianza. Ahora, en esta turbulencia económica que vivimos, no hay pasado. Vos le llamás turbulencia económica, ¿no? Sí, eso. Perdón, Martín, ¿turbulencia económica es correcta? Sí, uno puede elegir después la palabra que quiera. La verdad es que, como te decía yo, esta es una historia de Argentina, repite cíclicamente los últimos 70 años, por lo menos 16 veces, que es que se acaban los dólares sistemáticamente. Y ahora vamos a tratar de ver por qué. Claro, pero ese es el problema central. Pero te interrumpí. ¿Y se lo adjudicaba? Turbulencia no equivale a crisis. Turbulencia, el avión se mueve y después sigue su camino. Pero te interrumpí una idea sí, pero a la que me quería parece llegar. importante cerrarlo. Sí. Entonces, el kirchnerismo hacía el diagnóstico de que todo obedecía a un proceso que venía desde la dictadura hasta que ellos supuestamente habían salvado la patria. Ese era el diagnóstico. En cambio, con el macrismo apareció de un tomate, de un repollo. No hay pasado, ellos no tuvieron nada que ver, no estuvo el menemismo, no hay ningún proceso, es de pronto. Está pasando lo que pasa porque sí, por las medidas exclusivamente de Macri. Entonces, leen la realidad exclusivamente de acuerdo a sus intereses. Ellos formaron parte del menemismo, algunos de ellos incluso formaron parte de la alianza, y le echaban la culpa a los 90 que ellos mismos habían construido. Sigamos en la forma de razonamiento que tienen. Pusieron a Milani como jefe del ejército. Durante toda la épica kirchnerista, especialmente a partir del 2007, la dictadura ya no había sido militar, sino cívico-militar. Para mí, no para ensuciar a los civiles, sino para quitar la responsabilidad a los militares, para poder poner a Milani de jefe del ejército, que está acusado y preso por violaciones a los derechos humanos. Ahora, pero ellos decían
que Videla no era en sí, sino que respondía a empresarios y a una política económica. Que más grave incluso era la política económica que el propio Videla. Entonces, detrás de Videla había todo un proceso político y económico. Ahora, detrás de Milani, ¿no había nada? También lo puso, los más osados dijeron que lo puso porque se equivocó. Un error, nada más. No hay ningún proceso. No quería imponer ningún sistema político y económico, Cristina, cuando puso a Milani. A diferencia de Videla, Milani estaba, no sabemos por qué. Cristina ni siquiera reconoció que se equivocó con Milani. Nunca dijo yo me equivoqué. Es cierto. Entonces, no hay lectura de qué significaba Milani como jefe del ejército. No el error, sino cuál era el proceso político que llevó. Cristina obturó el debate sobre el aborto, obligando a las mujeres argentinas, que hasta hoy lo padecen, tener que recurrir al aborto clandestino, que ocasiona muertes, durante sus 8 años de mandato. Impidió el mero debate. Y nadie explica de las cientos de miles de feministas que la apoyan. Ninguna dice ¿Vos querés decir que condenaba a las mujeres, que detrás de eso hay una idea política de opresión, de alianza con la República Islámica de Irán, con Milani, de asesinatos de fiscales de la nación, que hay un proceso político detrás, que no son meras excrescencias? No, lo que vos decís es que a este discurso le está faltando un plexo narrativo coherente. Igual a cómo leen el resto de la realidad. Todo forma parte de un proceso político. En todo leen entre líneas, menos cuando leen la historia del kirchnerismo, que viene del menemismo, del apoyo a la autoamnistía de los militares que proponía Luder, de impedir por todos los medios el debate sobre aborto, que ahora afortunadamente está vigente, y de corromper la economía nacional al punto de perder miles de millones de dólares a lo largo del periodo de Cristina. La corrupción brutal tampoco se discute, la mencionan. Pero además, paradójicamente, permitime, Luis, sí, no, por favor. Justamente la crisis, turbulencia, llamémosla como querramos, justamente es por no haber hecho el ajuste que pedían los sectores todavía que estaban más a la derecha del gobierno, no más a la izquierda. Es decir, si el gobierno, en vez de haber hecho lo que hizo, el gradualismo que hizo, hubiera seguido con el kirchnerismo, digamos, hubiera seguido haciendo lo que hacía el kirchnerismo, nosotros estábamos en un escenario pre-Venezuela, digamos, en un escenario de probablemente inflación arriba del 100%. Sí, ¿estás seguro de eso? Sí, completamente, porque si vos analizás, si vos ves, salvando las enormes distancias estructurales, porque siempre en las redes sociales después aparece algún idiota que no sabe leer entre líneas, y que, salvando las enormes diferencias estructurales, cuando vos ves la macroeconomía venezolana del año 2013 y ves la macroeconomía argentina del año 2015, se le parecen mucho. Es tremendo como se le parecen, porque tenías el tipo de cambio paralelo, el tipo de cambio oficial, el déficit fiscal cada vez financiado con más emisión. Es decir, esto, fíjate vos el discurso esquizofrénico de los actores que estaban en la plaza esta que recién escuchábamos, que al mismo tiempo que le critican al gobierno el ajuste, que no existió en realidad, porque por eso estamos en esta crisis, le critican haberse endeudado. La deuda, la colocación de deuda, la contracara al déficit. Si vos no tuvieras déficit, si yo hubiera entregado, señores, acá está todo equilibrado, como recibió Cristina, porque Cristina recibió con superávit. Si hubiera entregado como recibió, o por lo menos en cero, digamos, ahora no habría ninguna creación de deuda nueva. Pero déjame que ponga un video de Macri reconociendo algunos errores, porque yo quiero preguntarte si, después de esto, ¿no? Si el endeudamiento, el excesivo endeudamiento no fue un error y no lo verían venir. Pero hoy Macri en Tucumán, de alguna manera, conceptualmente, admite errores de gestión. Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Bueno, reconoce errores de gestión. Sí, déjame algo muy interesante que se me ocurrió mientras te daba esto, y con esto me callo. No, por favor, si no. Cuando salimos del menemismo, sobrevino la crisis del 2001, pero a ninguno se le ocurrió, por lo menos no a mí, volvamos al menemismo. No se me ocurría volver a lo que había
en parte forjado la crisis que hemos vivido. Ahora no estamos ni de lejos cerca de una crisis como la del 2001. Pero lo que proponen los actores es volver al menemismo. El kirchnerismo es el menemismo. Perdóname, Marcelo. El kirchnerismo es el Menem en menemismo. el 2003 sacó el 27% Sí, de los votos. sí, sí. Muchachos, si fueran elecciones, ¿cuánto te pensás? Lo mismo. Sí. Lo mismo. Pero me refiero... No, en el 2003 sacó el 21% de los... El 20... No, 27. No. Ganó Sí, con 20. el 27 la primera vuelta. Ah, Sí. en la primera vuelta. Sí, Después, después se arrugó en la segunda porque Sí, perdía con contra... el 25 Claro. Salir de una situación opresiva y de corrupción disparatada como fue el kirchnerismo nos va a traer turbulencia, sea el gobierno que sea. La pregunta es si encontramos algo mejor que lo que hay hoy o si tenemos que resignarnos a que esto es lo mejor que hay. Lo que es seguro es que no tenemos que volver a lo peor. No tenemos que volver para atrás. Como no teníamos que volver al menemismo por el 2001, no tenemos que volver al kirchnerismo por algo mucho menos grave y con mucha turbulencia. Y Martín, ¿cometió un error el gobierno al endeudarse excesivamente, siendo tan vulnerable? Endeudarse con capital, algunos le dicen capitales golondrinas, turistas. Esto es simple. Vos tenías, las alternativas estaban claras arriba de la mesa. Vos podrías haber continuado con el nivel de déficit que venía el gobierno y no haber tratado de cerrarlo. El gobierno hizo un esfuerzo por cerrarlo, creció un poco el déficit del 2016, recién empezó a cerrarlo muy gradualmente en el 2017. Y segundo, la discusión es cómo lo financia. Hasta este momento el gobierno, hasta el 2015, venía financiando básicamente el 80% del financiamiento era maquinita y el otro 20% era chorearle la reserva al Banco Central. Este era el combo, digamos, ¿no? Porque tenía cerrados los mercados afuera. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nuevo? Bueno, cambió, dejó de chorearle la reserva al Banco Central, sigue con la maquinita pero menos, entonces lo que antes imprimía con la maquinita y lo que antes le choreaba al Banco Central, ahora lo coloca en deuda externa. Entonces la pregunta es, ¿pero no crece mucho la deuda externa? Sí, exactamente, ese era el plan del gobierno. El gobierno dijo, va a crecer la deuda durante 5 años. ¿Cuál fue la ingenuidad del gobierno? O sea, acá no hubo ninguna sorpresa. Todo el mundo sabía que el gobierno pensaba hacer un aterrizaje muy lento, que recién iba a cerrar el déficit en 5 o 6 años. Ese era el plan del gobierno con el cual había convencido a todo el mundo. Un crecimiento módico. Y si vos seguís gastando más de la cuenta, alguien tiene que pagar. O sea, la consecuencia del déficit es la deuda. Acá, cuando vos decís, en todo caso, haber ido al Fondo Monetario, esto es lo paradójico de la protesta de la marcha de hoy, haber ido al Fondo Monetario hace que vos cierres más rápido el déficit. Consecuentemente que te endeudes menos, que te endeudes 20.000 millones de dólares menos que como hubieras seguido si no hubiera ido al Fondo Monetario, y además más barato. O sea que es verdad, te imponen las condiciones de que tenés que acelerar el cierre del déficit. Tenés que ir a cerrar 200.000 millones de dólares de déficit el año que viene y otros 200.000 el otro año. Pero la verdad es que acá hay que dejar la hipocresía de lado. Si vos no querés ajustar, decime entonces cuál es la alternativa para financiar. Porque no te gusta la deuda, no te gusta que ajusten. Bueno, viejo, entonces para magia que venga Houdini, ¿viste? Porque no se puede hacer de otra manera. ¿Te gustó no es un plan de gobierno, pero las propuestas económicas de la gente de Massa? Mirá, lo que hizo fue básicamente meter en una bolsa todas las propuestas que hizo en estos 2 años y medio, que son en general, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, tiene una propuesta interesante de participación de productos en góndola. Algunas cosas interesantes tiene, pero el 90% de las propuestas son cosas probadas que no funcionan en ninguna parte. ¿Por ejemplo? Que no resuelven ningún problema. Decime por ejemplo, buena parte del problema que tenemos, que la única que no apareció en propuesta porque la tomó el gobierno, es el impuesto a la renta financiera. Es un disparate que nos ocasionó uno de los problemas que tenemos ahora principal. Porque se fueron los fondos. Exactamente. Entonces después, por ejemplo... Se fueron los fondos no residentes. Exactamente. Entonces después, todo tipo de propuesta que piensa que la inflación no es un problema que tiene que ver con el déficit fiscal del gobierno y que no apunta a resolver eso, por ejemplo, la propuesta de que las tarifas crezcan lo mismo que crecen los salarios, es una propuesta de una demagogia total. Yo ya se lo dije varias veces a Sergio en su momento, se lo dije personalmente en la radio. ¿Me vas a explicar por qué dentro de un segundo? Dentro de un segundo, por favor. Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos State. Sin dudas, más de lo que esperás. Mirá. Los Haroldos State. Más de lo que esperás. Bueno,
¿Por qué te parece una demagogia? Mirá, a mí me encantaría, por supuesto, que fuera completamente gratis la luz y el gas. Eso sería el mejor de los mundos, ¿no? ¿Te encantaría vos? Claro, por supuesto. A mí escúchame, yo fui subsidiado durante muchos años. La verdad que porque con esa después te sobra plata y con el resto de la plata que te sobra vos te podés ir a Brasil, por ejemplo, que es algo que pasaba con muchos argentinos. Ahora cuesta producir la energía. El gobierno, uno de los problemas centrales que tuvo el gobierno el error principal, si me permitís, el error central fue transmitir la idea de que hay que pagar lo que uno consume, salvo que uno no pueda, en cuyo caso tarifa social. Hasta ahí estaba perfecto, pero le costó un montón eso, y le sigue costando explicar eso. Entonces viene más y dice, no, esto no se puede más, no puede más. Primero que desconoce la realidad de todo el interior del país, donde la gente viene pagando tarifas altísimas durante un montón de tiempo y evidentemente puede. Entonces le cuesta más, le cuesta menos, pero que hable con los cordobeses, que hable con los santafesinos, que hable con los mendocinos, que hable con la gente que viene pagando las tarifas reales hace mucho tiempo. Y segundo, si durante muchísimos años las tarifas corrieron por detrás de los salarios, muy por detrás de los salarios, para decírtelo más concreto, aumentaron los salarios 2000% y las tarifas aumentaron menos del 100%, es evidente que cuando vas a actualizar las tarifas van a correr ineluctablemente por arriba de los salarios. ¿Sí? Martín, déjame hacerte la última y agradecerte por estar acá. ¿Está bien el precio del dólar así como está? ¿Se puede esperar una nueva corrida, mini corrida? Mira, es una pregunta muy difícil de responder y yo quiero ser honesto con la respuesta, no quiero crear una falsa expectativa. El precio del dólar puede ser cualquiera, no hay manera de saber ex ante, porque si uno, yo siempre digo, hay dos preguntas para hacer. El otro día compartí una mesa con Gastón Rossi y él hizo una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Vos venderías tus dólares, si tenés dólares, por ejemplo, venderías tus dólares a este precio a 28? ¿Te parece que es un buen precio para vender? Depende de la necesidad que tenga. Bueno, pero si puedo, esa es la primera pregunta. Si puedo, no. Hay dos preguntas acá. El tipo que tiene dólares, ¿te parece un buen precio para vender? Si la gente te dice si puedo o no, como decís vos, tal vez... Si los tengo para atesorar, si puedo o no. Tal vez no estoy tan seguro de que 28 ya sea un precio de equilibrio. Del otro lado del mostrador viene la pregunta al revés. Dice, ¿vos comprarías un dólar de 30 hoy? No sé. Si tuvieras tu peso y te ofrece, viene alguien y dice, dolarízate a 30. Poco sí. ¿Te dolarizaría? Sí. Bueno, entonces, si la respuesta es sí, quiere decir que todavía le falta un poquito al dólar. Si la respuesta es no, si la gente no está dispuesta a pagar más de lo que sale, más de los 28 que sale, bueno, este es un equilibrio transitorio. Martín, agradecido. Unos segundos, agradecido. No, gracias a vos. Unos segundos para... Si vos tuvieras alguno de los actores, algunos lo debes conocer, para decirles algo, ¿qué les sugerirías? Que terminen con los mitos. El mito, por ejemplo, de decir que Macri es antiderecho cuando no solo habilitó el debate sobre el aborto, sino que en diputados se votó a favor de despenalizarlo, algo que me alivia mucho, y que Cristina sí estaba en contra del aborto, entonces si llamamos antiderechos, llamemos antiderecho a ella. El mito de la huelga como algo positivo. La huelga no genera riqueza, no genera trabajo, es una medida extrema que en la actualidad no sirve para nada. El mito del respeto, sin tiempo. Un segundo nada más. El mito del respeto a los derechos de los trabajadores. Hay indemnizaciones brutales que no tienen ninguna relación con el trabajo y el empleador que impiden que la gente tome más empleados, impiden la creación podríamos seguir de eternamente. trabajos. Muy agradecidos, muy agradecidos a todos, muy agradecidos chicos. Lucía, Hugo, a Facundo Pastor, no tengo ganas de saludarlo. ¿No? Sí. Hasta mañana para todos, para hacer 4 días. Chao.